Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué horario estén escuchando esta clase grabada. Espero que estén todos bien. Mi nombre es Martín Schneeberger, soy JTP de la Cátedra de Técnicas Kinésicas 3 y vamos a dar por comenzada la clase de hoy. Práctica basada en evidencia, atención de alto y bajo valor y falacias en la kinesiología y en las prácticas de la salud en general. La práctica basada en la evidencia sigue siendo un tema de debate para clínicos y profesionales de la salud en todo el mundo. La práctica basada en la evidencia, o PBE, como vamos a irla nombrando en esta clase, no es un término que tenga que sea tan novedoso o tan actual, sino que ya tiene ciertos años desde su confección, desde su concepción, desde la teoría y su llevada a la práctica. Pero a pesar de ello, sigue habiendo una controversia en cuanto a su utilización, si es correcta, si es incorrecta, si es el camino que hay que tomar o no como practicantes de la salud, ¿sí? Efectores de la salud. Es frecuente encontrarnos dicha terminología, la práctica basada en la evidencia, en talleres y programas de pregrado y posgrado, donde ya sea que la incorporan como definición o como metodología de enseñanza y metodología de trabajo posterior, o reflexionan sobre su correcto uso, la forma correcta de realizar práctica basada en la evidencia. Pero todo este entusiasmo viene de la mano de opiniones negativas, como que la práctica basada en evidencia es anticuada, o que es una innovación peligrosa, o que busca suprimir la libertad clínica, entre otras. Dada esta situación actual en la que nos encontramos, consideramos que es un momento oportuno para discutir sobre qué es y qué no es la práctica basada en la evidencia. La práctica basada en la evidencia es el uso meticuloso, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual disponible, integrándola junto a nuestra experiencia clínica individual como profesionales de la salud y las preferencias del paciente, tanto para instancias de evaluación como de prevención y de tratamiento. Acá, si se fijan en las palabras subrayadas, las frases subrayadas, tenemos tres claves, tres pilares en los cuales se basa la práctica basada en la evidencia. Tenemos la mejor evidencia actual disponible, ¿sí? Hablamos de artículos científicos y evidencia científica de las bases de datos que ya conocemos y seguirán viendo a lo largo de la carrera. Evidencia actual, o sea que sea moderna, que esté actualizada en la época en la que nos referimos y que sea, por supuesto, de buena calidad metodológica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La práctica basada en la evidencia, como en su nombre tiene la palabra evidencia, uno suele creer erróneamente que es aplicar lo que la evidencia científica dice y nada más, que esa sería la práctica basada en la evidencia. La realidad es que la práctica basada en la evidencia forma una tríada entre estos tres pilares, que uno es efectivamente la mejor evidencia actual disponible, pero conjugándola junto a nuestra experiencia clínica individual, todas las experiencias que hemos tenido clínicas como profesionales de forma individual, la cantidad de pacientes que hemos atendido con esta problemática específica en la que estemos hablando, cómo han evolucionado con diversas técnicas que hemos aplicado, qué formas hemos encontrado cada uno de nosotros y nosotras para aplicar una técnica o para explicarla, quizás casos que presenten más dolor o menos dolor, más o menos sensibilidad, las hemos abordado de cierta forma o de cierta otra forma, y eso ha resultado en justamente un resultado, valga la redundancia, positivo o negativo, y sobre el cual vamos mejorando nosotros mismos y nosotras mismas como profesionales, siempre en esta base empírica de haberlo realizado previamente. Y como tercer pilar de esta definición tenemos las preferencias del paciente. En esto por preferencia del paciente nos referimos tanto a tener en cuenta la historia del paciente, el área sociocultural en donde está ubicada,
las preferencias que tiene respecto a tratamientos en base tanto a las experiencias previas que pudo haber tenido con otros profesionales, las concepciones que tiene esa persona de su propio padecer, su propia lesión, su propio diagnóstico, y las concepciones que tiene este paciente de los diversos tratamientos que hay para esta problemática, lo que cree que va a recibir de nuestra parte como kinesiólogos, lo que cree que vamos a realizar, las técnicas que vamos a realizar, y bueno, qué concepción tiene positiva o negativa de ellas. Entonces, con estas tres consideraciones es que se debería realizar la práctica basada en la evidencia. Por mejor evidencia disponible, que es uno de los tres pilares, nos referimos a las investigaciones clínicamente relevantes, ya sean de ciencias básicas, investigación clínica, pruebas de diagnóstico, marcadores de pronóstico o de rehabilitación y de prevención. Por experiencia clínica nos referimos a la competencia y el juicio que adquirimos a través de la atención kinésica, ya lo vinimos hablando hace un momento, y la experiencia clínica propia se refleja de muchas maneras, como en un diagnóstico más efectivo y eficiente, y en el buen uso de los problemas, derechos y preferencias de los pacientes al tomar decisiones sobre su tratamiento. ¿Sí? Más o menos lo que fuimos comentando recién. Sin experiencia clínica, ¿sí? Si nos basáramos exclusivamente en la evidencia científica, la práctica puede correr el riesgo de verse dominada por esta misma evidencia, donde incluso una excelente información puede ser inaplicable o inapropiada para un paciente individual. ¿A qué nos referimos con esto? Que puede que un artículo científico, un ensayo clínico, una revisión sistemática, nos diga como conclusión que cierto tratamiento es superior a otro tratamiento, ¿sí? Pero lo que hay que entender es que la evidencia científica, al manejar una muestra grande de personas generalmente, hablando de las cientos, las miles de personas, siempre tiene la necesidad inevitable de hacer una generalización, una estadística de todos los pacientes y ver qué tratamiento tiene más probabilidades o más porcentaje de éxito respecto a otro. Ahora, si nosotros agarráramos ese estudio o esa revisión sistemática que, por ejemplo, analizara 100 casos, 100 personas, nos vamos a encontrar que no necesariamente los 100 individuos mejoraron más con un tratamiento respecto al otro, sino que vamos a encontrar una cantidad de 1, 2, 5, 10, 20 pacientes que pueden haberse beneficiado quizás más de otra técnica o no se beneficiaron tan positivamente de la técnica en cuestión. Entonces ahí es donde entra la experiencia clínica que tenemos y vamos a tener y vamos a seguir construyendo como profesionales, donde nosotros debemos o deberíamos ser capaces de analizar el caso por caso, ¿sí? Y entonces, por más que la evidencia clínica me diga que el tratamiento A es superior al tratamiento B y el tratamiento C, quizás en algún paciente particular, no un paciente individual, el tratamiento B o el tratamiento C en algún transcurso de la rehabilitación pueda darnos unos beneficios que sumen a la rehabilitación, ¿sí? De la misma forma que en muchos otros pacientes probablemente no sea necesario o el tratamiento A sea efectivamente, como dijo la evidencia, superior a los otros. Y sin la mejor evidencia, la práctica corre el riesgo de volverse ineficaz y obsoleta en poco tiempo. ¿A qué se refiere esto? A que si vemos el otro lado, no hacemos caso a la evidencia y solamente hacemos caso a nuestra experiencia clínica, puede que en una primera instancia tenga cierta efectividad nuestro tratamiento, pero eventualmente con el paso del tiempo la evidencia clínica va a ir actualizando y puede pasar, como ya ha pasado en otras ocasiones, que gracias a la evidencia clínica descubrimos que un tratamiento que considerábamos
el mejor o el superior al final no lo era, quizás hay otro que sea mejor aún, o al revés, tratamientos o técnicas que uno consideraba que no tenían un gran efecto, puede que en un futuro se descubra que sí lo tienen, o que sí lo tienen para casos específicos. Entonces, si nos quedamos solo con nuestra experiencia, corremos el riesgo de que la práctica se vuelva obsoleta a lo largo del tiempo. La práctica basada en la evidencia no es un libro de recetas. La evidencia clínica puede contribuir, pero nunca reemplazará la experiencia clínica individual. Es lo que decíamos recién. No hay que entender práctica basada en evidencia a práctica guiada absolutamente por la evidencia, sino que le dan el lugar necesario a la experiencia clínica y a las preferencias y creencias del paciente. Bien, vamos a pasar a atención basada en el valor. La atención basada en el valor, Porter en el 2010 dice que lograr un alto valor para los pacientes debe convertirse en el objetivo principal de la prestación de atención médica y que el valor se define como los resultados de salud logrados por dólar gastado. La atención basada en el valor busca lograr mejores resultados de salud, mejores experiencias tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud y un mejor uso de los recursos. Por uso de los recursos podemos entender como gasto de recursos o gasto de dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué es la atención basada en el valor? La atención basada en el valor podríamos simplificarla como la búsqueda de poder brindar al paciente el mejor tratamiento posible con el menor uso de los recursos posible, digamos. Se busca siempre prestar una atención de calidad y eficaz, efectiva, pero sin realizar intervenciones a lo largo de todo ese proceso o técnicas o métodos diagnósticos que no tengan demostrado un efecto que sume al tratamiento global, en su totalidad, ¿sí? La atención de alto valor, ¿sí?, en contraposición a la de bajo valor, es la que la evidencia sugiere que otorga mayores beneficios a los pacientes. Dicho de forma más realista, se refiere a que para una atención ser de alto valor, la probabilidad de beneficio al paciente supera el posible daño y los costos de la intervención brindan beneficios superiores en relación con las alternativas. Que esta es la teoría del costo-efectividad. ¿Qué queremos decir acá? Que, por ejemplo, podemos tener un tratamiento más costoso que da un muy buen resultado y quizás tenemos otra alternativa de tratamiento menos costosa que también da un muy buen resultado. Entonces nos vamos a encontrar con dos intervenciones que le van a hacer muy bien al paciente, pero que una es más costosa que la otra al mayor costo no demuestra un efecto mayor también. Entonces, según esta lógica, nos quedaríamos en ese caso con el tratamiento de menor costo, pero igual efectividad, haciendo que ese tratamiento respecto al otro sea de mayor valor. Y en contraposición, el primer tratamiento, el que era más costoso, por más que tenga un buen resultado, en contraposición al de mismo resultado de menor valor, de menor costo, digamos, va a tener entonces este tratamiento un bajo valor. La premisa es que el valor se basa en los resultados y no en el volumen del servicio prestado. Es decir, que implica un cambio en la atención basada en el volumen a una basada en el valor. La atención en la medicina en general, en la salud, muchas veces se basa en cantidad de sesiones, cantidad de estudios que podemos realizar para diagnosticar, etc. ¿Qué ocurre? Que hay muchos estudios, por ejemplo, diagnósticos, por poner un ejemplo, en un caso o en casos de lumbalgias de poco tiempo de evolución, donde no hay ningún criterio que podría llamarse bandera roja, ningún criterio que llame la atención o que indique algún posible complicación o daño mayor del que consideramos,
y que sea una lumbalgia, por ejemplo, que no tiene una irradiación a miembros inferiores, que no tiene un déficit sensitivo, no tiene déficit de fuerza, hacer, por ejemplo, una resonancia, un estudio de imagen resonancia magnética lumbar para ver si hay una hernia de disco, para ver si hay un estrechamiento del canal lumbar, para ver si hay algún proceso degenerativo tipo artrosis, no necesariamente va a ser beneficioso, porque es probable, depende del caso, depende de la edad del paciente y estas cosas que ya nombramos, que o no encontremos nada, ninguna alteración en esa resonancia, o que aparezca alguna alteración propia del mismo, la misma vida, digamos, el mismo proceso de envejecimiento de la columna. Entonces, probablemente a nosotros, por ejemplo, como kinesiólogos, cuando nos deriven ese paciente, que tenga o no la resonancia realizada, no nos va a aportar información de gran utilidad para nuestro tratamiento. Entonces, estamos hablando de casos específicos de lumbalgias de ciertos grupos etarios o de cierta sintomatología y cierto tiempo de evolución en el que la resonancia magnética como método diagnóstico sería una práctica de bajo valor, porque no nos va a sumar para lo que cuesta o para los recursos que implica hacer una resonancia magnética. Para proporcionar un servicio basado en el valor, vamos a requerir una atención centrada en el paciente, una atención integrada, concordante con las guías de práctica clínica, tener en cuenta los resultados y experiencias de este paciente y la relación costo-efectividad, los recursos que vamos a necesitar para hacer ese tratamiento. Por atención centrada en el paciente nos referimos a atender de manera respetuosa y receptiva en base a las preferencias, a las creencias, a las necesidades y valores individuales, donde puede estar también, por ejemplo, las consideraciones de creencias religiosas de un paciente, garantizando que los mismos guíen las decisiones clínicas, promoviendo la toma colaborativa de decisiones. Guiar las decisiones clínicas, promover la toma colaborativa de decisiones se refiere a que, por ejemplo, nosotros como kinesiólogos le presentemos al paciente, a la paciente, las valoraciones que nosotros realizamos, lo que creemos que es la problemática del paciente, dónde estaría el problema, por ejemplo, si lo sabemos, y cuál es el plan terapéutico que nosotros vamos a proponer. Sí, a grandes rasgos, obviamente no día a día qué vamos a hacer, sino a grandes rasgos los tipos de técnicas y el trasfondo de por qué consideramos que ese es el tratamiento que debemos realizar. A lo cual el paciente tiene que dársele el lugar de opinar, de tomar decisiones compartidas, colaborativas, como dice ahí el Power. Porque siempre está la posibilidad de que la persona tenga algún comentario a realizar. Por lo general, las personas, si tienen una buena relación con el kinesiólogo o la kinesióloga, o si tienen una buena predisposición, no suele haber inconvenientes en los tratamientos, pero a veces ocurre que la persona quizás tenía la idea de que al kinesiólogo va a hacerse terapias manuales, o esta persona con lumbalgia, por ejemplo, de la que hablamos antes, que no tendría inicialmente ningún inconveniente para iniciar a un tratamiento de ejercicios terapéuticos supervisados por nosotros, ejercicios físicos de tipo activo. Quizás la persona inicialmente tiene un miedo a moverse porque puede creer que tiene una lesión, quizás le hicieron esta resonancia y dice que tiene un proceso degenerativo, quizás un familiar, un conocido, un amigo le dijo, uy, yo tuve también un dolor lumbar y me duró un montón y cuando quise hacer ejercicio me empeoró. Entonces esta persona tenemos que ser conscientes que va a venir con una serie de concepciones y creencias, las cuales a nuestro entender pueden estar en lo correcto o lo incorrecto, pero de todos modos tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones terapéuticas. La atención integrada, concordante con las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son herramientas que brindan intervenciones recomendadas, evaluadas en ensayos clínicos.
Las guías reducen la variabilidad de la atención médica y aumentan la efectividad de la rehabilitación. Las guías de práctica clínica, justamente como su nombre lo dice, son guías, son directrices, no son un modelo, no es algo que hay que repetir a rajatabla, ¿sí? Ahí es donde entraría, por ejemplo, la experiencia clínica, como hablábamos en la práctica basada en la evidencia, pero no dejan de ser guías de tratamientos y de tiempos, de etapas de rehabilitación, por ejemplo. Se divide en una rehabilitación quizás en ciertas etapas y cada etapa se caracteriza por ciertos tipos de tratamientos, ciertos tipos de carga, que es útil justamente para guiar, para tener como un índice, como una estructura de base sobre la cual nosotros vamos a aplicar el proceso de individualización de cada paciente. La atención integrada, dentro ahí del título, hace énfasis en el momento y el proveedor adecuados, lo que conduce a mejores resultados y experiencias. El momento y el proveedor se refiere a en qué momento hago cierta atención, cierto estudio diagnóstico, cierto tratamiento, y el proveedor adecuado, por supuesto, se refiere a la persona profesional que realiza el mismo. Experiencia y resultados de los pacientes. La experiencia abarca todas las interacciones que el paciente tiene con el sistema de salud. Una buena experiencia suele generar mejores resultados a corto y a largo plazo. Las experiencias con el sistema de salud se refiere a qué tan representado, qué tan cuidado se siente la persona respecto a la institución a la que fue a atenderse o a conseguir un diagnóstico, por ejemplo, en cuanto a que cómo la institución, digamos, por decirlo de otra forma, le ahorró el trabajo a la persona de realizar todo el sistema, ya sea burocrático, sistema de turnos y de dirección del tratamiento, digamos. Una institución, según esto, digamos, debería, por ejemplo, por poner justamente una situación hipotética, estar preparada para recibir una persona, volviendo al mismo ejemplo que ya habíamos propuesto, con una lumbalgia inespecífica, sin irradiación, y ya tener tanto el personal administrativo como los profesionales de la salud de la institución, ya una guía de cómo proceder. Entonces, por ejemplo, esta persona llegaría a la institución y ya sabrían que el proceso sería dar un turno a un médico, por ejemplo, traumatólogo, un médico clínico, que descarte ciertas cuestiones de peligro o que requieran, por ejemplo, una resonancia, una consulta quirúrgica, y de ahí ya saber que se va a derivar, por ejemplo, a rehabilitación, se va a evaluar si hay alguna cuestión psicológica que se pueda trabajar y que ya el sistema esté bien aceitado para que no sea el paciente que tiene que entrar, ir a administración, que le pregunte qué tiene que hacer, ir a otras partes, pedir un turno, ir hasta el lugar de la resonancia, llevar el papelito, que le lleguen la resonancia, que te devuelven el estudio, tener que ir al médico y todo eso. Una buena experiencia, como dice ahí, suele generar mejores resultados a corto y a largo plazo, incluso sin variar el tratamiento, porque la persona se siente más cuidada, más contenida por el sistema de salud, que comprende qué es lo que le ocurre y utiliza los recursos en base a mejorar su experiencia y que el tratamiento sea lo más efectivo y rápido posible. Y el costo-efectividad, tenemos que los costos en una institución, por ejemplo, ante ciertos estudios o ciertos tratamientos, ciertos pacientes, son una medida administrativa que evalúa indirectamente la utilización de los recursos. Si una institución ve que el costo en cierta intervención disminuyó, en cierto estudio diagnóstico disminuyó, por ejemplo, estamos haciendo menos resonancias respecto al año pasado, pero nuestros pacientes mejoraron igual, es una indicación indirecta de que el costo-efectividad fue superior, por ejemplo. Los costos más bajos están inherentemente asociados con la atención basada en el valor, siempre y cuando la atención sea de calidad y de buenos resultados. Eso siempre hay que aclararlo porque la teoría de la práctica basada en el valor, uno incorrectamente puede
interpretarla como una reducción de gastos, una reducción de los costos, una forma de ahorrar dinero y nada más. Y no es esa la naturaleza de la práctica basada en el valor, sino que ante tratamientos equivalentes, ¿sí?, que tienen los mismos beneficios, que tienen los mismos riesgos, quizás uno tiene menos riesgo que el otro, ya es superior, pero ante tratamientos equivalentes que demostraron que tienen la misma efectividad en este grupo de pacientes, siempre ante la igualdad del tratamiento, que da igual uno o el otro respecto al resultado, se debería elegir el que dé menos costos, menos uso de recursos, ya sea por gastos de dinero o por tiempo también. Un esquema para implementar la atención de alto valor podría ser 3 puntos que serían: identificar y entender un segmento específico de pacientes cuya salud y contexto específico, valga la redundancia, generan una serie de necesidades. Esto podría ser como el ejemplo que hablamos antes, una institución que detecta por una estadística del año pasado, por ejemplo, que cierto porcentaje sustancial de pacientes que ingresan a la institución tienen un problema que pueden englobar en una situación puntual. Por ejemplo, pacientes entre 30 y 40 años con un dolor lumbar inespecífico sin irradiación a miembros inferiores y sin banderas rojas, por ejemplo. Detecten que el 20% de los pacientes que ingresan a esa institución tienen esa problemática. Entonces, en base a eso, y que es un flujo grande de pacientes, una cantidad importante de pacientes que tienen una problemática compartida entre ellos, adoptar, justamente en el punto B, discutir y concluir un tratamiento, una forma de proceder, ya sea en realidad dentro del diagnóstico y del tratamiento también, por parte de un equipo interdisciplinario que solucione dichas necesidades. ¿Sí? Entonces juntamos un grupo médico, una representación de la kinesiología, psicología, parte de técnicos de diagnóstico por imágenes, por ejemplo, y en equipo nos ponemos a discutir cómo proceder ante estos pacientes, siempre buscando la mejor atención con el menor gasto posible. Y el punto C, medir los resultados de dicha intervención, dicho plan terapéutico y los costos de la misma, utilizando esta información para mejorar todo el proceso. Una vez realizado este proyecto, digamos, pasa el tiempo, se aplica y se va tomando todos los datos para saber si dicho tratamiento terminó siendo superador a la propuesta previa o no. Acá tenemos un gráfico también de otra estructura que, si vemos, los títulos son: identificar las necesidades en común de los pacientes, como ya veníamos hablando, brindar soluciones que mejoren los resultados, integrar equipos de estudio y análisis, medir y registrar los resultados y costos, y fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. Sí, vamos a ir un poquito más rápido acá porque esto ya lo estuvimos hablando. Identificar las necesidades en común de los pacientes, ¿sí? La parte más oscura del gráfico. En una institución los profesionales suelen agruparse por su profesión o especialidad. Endocrinólogos entre ellos, kinesiólogos entre ellos, psicólogos entre ellos, etc. Por ejemplo. De modo que es el paciente, como ya dijimos antes, quien debe organizar u orquestar toda la atención interdisciplinaria. El paciente tiene que ir sacar el turno con el médico, el paciente tiene que sacar el turno con el kinesiólogo, el paciente tiene que sacar turno para la resonancia magnética, el paciente tiene que hacer todo eso. La atención, en contraposición a esto, debería estar organizada en base a segmentos de pacientes que comparten necesidades. Ejemplos que tenemos acá entre paréntesis: personas con dolor de rodilla, adultos mayores con múltiples condiciones crónicas, o el que dijimos antes, pacientes de tal edad con lumbar inespecífica sin agravantes. De este modo, los equipos podrían dar una atención más completa y eficiente, ¿sí? Como ya estuvimos hablando. Brindar soluciones que mejoren los resultados. Cambiar el objetivo de tratar al paciente a resolver las necesidades del paciente. Esto involucra tanto identificar las necesidades clínicas, que es, digamos, el tratamiento per se, terapia farmacológica, terapia física, terapia psicológica, etc.,
y las no clínicas. Por ejemplo, educación, si la persona padece de dolor o de alguna lesión, alguna limitación física, probablemente tenga una concepción ya de lo que le ocurre. Le contaron médicos, le contaron otros kinesiólogos, le dijeron familiares qué opinan de lo que pasó en base a si les pasó lo mismo, ellos creen, amigos, situaciones de ese estilo. Entonces la persona ya tiene una concepción de lo que le ocurre y es nuestro trabajo dentro del tratamiento resolver esas necesidades de educación, porque la gente cuando va a rehabilitación suele llegar con muchas preguntas, o quizás no tiene preguntas, pero tiene concepciones que no son correctas, ¿sí? Y otra necesidad no clínica podría ser transporte también. Gente que necesita tratarse de alguna problemática quizás más específica y en donde vive no hay una institución que pueda hacer eso, entonces la necesidad de transporte hacia esa institución es una necesidad dentro del tratamiento, pero no tradicionalmente médico. Entonces las instituciones a veces dejan de lado o no tienen en cuenta estas cuestiones. Entonces nos encontramos, por ejemplo, dentro de la kinesiología, pacientes que van al consultorio, pero como viven lejos o viven en una ciudad aledaña, no pueden quizás realizar una frecuencia alta semanal de tratamiento. Quizás es gente que va una vez a la semana y bueno, uno tiene que tener eso en consideración y quizás una respuesta sería trabajar más y dar más énfasis en los ejercicios domiciliarios, en actividades de autocuidado y demás. Integrar equipos de estudio y análisis, poder brindar soluciones multifacéticas para diversos problemas, requiere la existencia de equipos interdisciplinarios, incluso a distancia, gracias a la telecomunicación, ventaja que tenemos ahora y la cual fue expandida muchísimo con las situaciones pandémicas, dedicados a tal función. O sea, hacer equipos de los diversos profesionales que van a estar interviniendo en ese tratamiento, ¿sí? Para crear soluciones, protocolos y formas de proceder ante esos casos. Medir y registrar los resultados y costos, como ya dijimos, registrar la evolución, los resultados y los costos de las intervenciones, ya que un registro favorable nos va a hacer entender que vamos por el camino que estamos queriendo ir, mejorando la atención o disminuyendo los costos a una misma intervención. Un registro favorable, esto es curioso, es importante, un registro favorable, demostrar que nuestro trabajo como kinesiólogos, por ejemplo, logramos una mejor atención que la del año pasado, o que logramos una atención igual de buena en menos tiempo o con menos uso de recursos, con un menor costo, ¿sí? Nos permitiría a nosotros como profesionales reclamar una mayor autonomía o, por qué no, un mayor salario, ya que estaríamos demostrando el valor de nuestro trabajo, una forma de cuantificar el valor de un trabajo. Entonces uno podría demostrar en el área de la institución que fuera, hablar y demostrar cómo nuestro trabajo fue mejorando con el tiempo. Estamos utilizando los recursos solamente necesarios y mantenemos el buen servicio, o estamos prestando un servicio mejor que antes o mejor que otros profesionales, por ejemplo. Entonces eso nos permitiría, por ejemplo, pedir una mayor inversión en ciertos elementos que utilizamos, o pedir que, no sé, en el gimnasio donde trabajamos, por ejemplo, inviertan más en más set de bandas elásticas, en una camilla que se pueda regular la altura, en una bicicleta fija, cosas que a nosotros nos podrían enriquecer más aún el tratamiento, y demostrando nuestro valor como profesionales es más probable que se pueda escuchar esa petición. Y por qué no también el tema del salario. Y fomentar la cooperación y el trabajo en equipo, organizarse en función de las necesidades de los pacientes y la atención de alto valor puede generar oportunidades de cooperación y trabajo en equipo, compartiendo o intercambiando conocimiento y tecnologías con otras instituciones
pudiendo mejorar la atención en más lugares. ¿Qué queremos decir con esto? Que, bueno, naturalmente, al ser el paciente tener una problemática multidimensional, ser un tratamiento biopsicosocial, como se habla actualmente, no reducir un problema a una estructura específica y un tratamiento específico que hace solo un profesional, inevitablemente va a traer consigo que nos debamos comunicar entre nosotros, entre kinesiólogos, entre colegas kinesiólogos y kinesiólogos, por ejemplo, entre otros profesionales de la salud, ya que vamos a trabajar en conjunto centrándonos en resolver el problema del paciente, que esa tiene que ser siempre la directriz de todo lo que realizamos. Y este trabajo, como estamos viendo acá en el gráfico, de cómo mejorar una atención, cómo hacer más efectivo un tratamiento, una intervención, de reducir los costos, mejorar los resultados, nos puede brindar información que puede ser útil para otras instituciones. Entonces, siempre está esa posibilidad también de que se pueda compartir conocimientos, compartir tecnologías con otras instituciones, de modo que se pueda mejorar en más lugares y se pueda expandir lo que uno logra descubrir o lo que uno logra como procedimiento o como guías. Muy bien, la atención centrada en el paciente, ¿sí? Las condiciones de dolor están influenciadas por múltiples factores que interactúan, ya sean genéticos, psicológicos, sociales, comorbilidades, estilo de vida, que a menudo son resistentes a los tratamientos actuales. ¿Qué pasa? Que actualmente todavía existe una fuerte influencia del modelo biomédico, ¿sí? El modelo meramente biológico o médico-centrista, por así decir, donde quedan rezagadas ciertas cuestiones, como vimos acá entre paréntesis, cuestiones del tratamiento psicológico, cuestiones sociales y demás, que no están contempladas. Entonces el tratamiento se queda corto, no aborda de forma correcta todas las problemáticas que tiene este paciente como ser humano. La rehabilitación debe avanzar hacia una comprensión biopsicosocial más amplia de las afecciones musculoesqueléticas y afecciones de dolor persistente, en el que un enfoque centrado en el paciente es un factor clave. La atención centrada en el paciente se caracteriza por considerar al paciente, como una persona con perspectiva biopsicosocial, poder de decisión y responsabilidad independiente. Con tal enfoque, algunos objetivos que se pueden plantear pueden ser establecer una conexión significativa, realizar una toma de decisiones compartida, apoyar la autogestión y el autocuidado y una comunicación centrada en el paciente. Una conexión significativa se refiere a aquella en la que los pacientes y los kinesiólogos, ¿sí?, hablando de nuestra profesión, se sienten vistos, escuchados y apreciados. Establecer conexiones significativas es un componente de la relación terapéutica que está relacionado con mejores resultados, mayor satisfacción y mayor adherencia. ¿A qué se refiere con esto? Acá podemos verlo con algunos ejemplos. Que el profesional y el paciente se sientan ambos representados por la atención que están realizando, se sientan escuchados y sobre todo en el paciente, que estamos hablando centrado en el paciente, se sienta representado sus intereses y sus creencias en el tratamiento que vamos a realizar. Más o menos lo que ya veníamos hablando. Ejemplos de conexión significativa: sentarse al nivel del paciente, validar expresiones de emoción o revelaciones que presente este paciente durante la historia clínica, la evaluación o el tratamiento, adaptar los programas domiciliarios según las posibilidades. No es lo mismo la diversidad o la cantidad de ejercicios o naturaleza de ejercicios que podemos darle a un paciente que vive en una casa con un patio,
a otro paciente que vive en un departamento muy pequeño, si vive con muchas otras personas o no, si tiene cierto poder adquisitivo, por ejemplo. Dar explicaciones, otro ejemplo, claras siempre que sea necesario. Es muy importante que el paciente, la paciente, sienta que se le están respondiendo las dudas e inquietudes que tiene respecto a lo que le ocurre y respecto al tratamiento que vamos a realizar. Señalar a sus cuerpos para estimular la conciencia, manipular con cuidado la región del cuerpo afectada, compartir una experiencia según consideremos que corresponda, una experiencia propia, y hablar con otros proveedores de atención de pacientes. Toma de decisiones compartida. Ejemplos de toma de decisiones compartidas es identificar y aclararle el problema al paciente, como dijimos, solucionarle todas las dudas que tenga respecto a los mismos, discutir los tratamientos potenciales e incertidumbres, los beneficios que puede traer, los riesgos que puede traer, etc. Comprobar que siempre exista un entendimiento mutuo, que lo que yo estoy diciendo sea realmente entendido por el paciente. Estar atento a la retroalimentación y las reacciones del mismo ante todo el transcurso de la rehabilitación. Acordar mutuamente un curso de acción, ¿sí? Decirle yo lo que propongo con lo que estuve viendo con la evaluación y tu diagnóstico y demás, es un tratamiento que va a consistir en estas cosas, en estas técnicas. Vamos a iniciar con tal tipo de técnicas y vamos a continuar las siguientes sesiones con tales otras. Y los objetivos que tienen estas técnicas son tal, tal y tal. Y ver qué opina la persona y bueno, obviamente tener en cuenta las dudas, inquietudes, miedos, incertidumbres que pueda tener respecto a lo que nosotros proponemos como el curso de tratamiento. Organizar el seguimiento y evaluar los resultados y los siguientes pasos en el mismo. La autogestión y el autocuidado son intervenciones que buscan equipar a los pacientes con habilidades para participar activa y responsablemente en el manejo de su condición. ¿A qué se refiere esto? A hacer al paciente, la paciente, pasar de una actitud pasiva en cuanto a su problema y su resolución a una actitud más activa, en la que la persona tiene un papel muy importante en la rehabilitación. No es que la persona llega al consultorio, el kinesiólogo se acuesta en la camilla y se entrega y de nosotros solamente depende que se rehabilite o no. La persona juega un papel muy importante, desde cosas como poder comunicarnos, las dudas y demás, poder comunicarnos si siente o no molestias, dolores, dificultades en algún ejercicio o tratamiento, hacerse activo en el tratamiento en cuanto a ejercicios domiciliarios que nosotros le podemos indicar, que los pueda realizar, que si tiene dudas nos consulte y que sea consciente de cambios y modificaciones en las ABD, en la actividad de la vida diaria, que nosotros podemos llegar a recomendarle. Quizás le podemos recomendar que intente descansar más horas a la noche si está durmiendo muy poco, que intente estar más hidratado, que intente evitar ciertas posturas mantenidas en el tiempo, que intente hacer pausas activas dentro de su trabajo, de movilización de la columna, de los hombros, del cuello, de lo que uno considere y cuya realización o no depende 100% del paciente, porque no vamos a estar nosotros en ese momento. El establecimiento de objetivos y decisiones compartidas, la resolución de problemas, el manejo del dolor y las emociones y la planificación de acciones son habilidades importantes. Ejemplos de autogestión y autocuidado: centrarse en la alianza terapéutica, objetivos y decisiones compartidas, relación terapéutica sólida entre paciente y kinesiólogo, que haya confianza en lo que uno o una le dice al otro o a la otra. Incentivar que los pacientes identifiquen sus objetivos en función de sus valores y preferencias. Herramientas para facilitar un estilo de vida saludable, esto que decíamos de indicaciones, modificaciones en las actividades. Ayudar a obtener habilidades de autocontrol, resolución de problemas, toma de decisiones, uso de recursos y planificación. Una habilidad de autocontrol, por ejemplo, sería en un paciente con una cervicalgia, un dolor de cuello,
enseñarle técnicas o ejercicios o elongaciones que puede realizar en caso de que el dolor aumente o en caso de que un día sienta mucho dolor. Entonces estamos haciendo partícipe al paciente y de forma activa en su tratamiento. Le estamos enseñando a hacer técnicas que puede realizarse él mismo o ella misma, que no sean peligrosas y que den un alivio, por ejemplo, de los síntomas o potencien la rehabilitación que realizamos nosotros en el consultorio. Dar apoyo, incluso finalizado el tratamiento inicial, ya sea con seguimiento digital a los meses, por ejemplo, ver cómo está la persona, si sigue haciendo los ejercicios, si le surgió alguna duda, cómo evolucionó, o también pueden ser sesiones de revisión. Un paciente que, por ejemplo, iba 2 o 3 veces por semana al consultorio y a la hora de dar el alta se busca que la persona, más que dar el alta específica, porque seguiría yendo, que empiece a ir con menos frecuencia. Primero, que vaya una vez a la semana, ver cómo lo maneja, cómo se siente, y después de eso sí ya quizás dar un alta con la posibilidad de que la persona, si considerase en su futuro, o si hubiese una complicación o un agravamiento, un retroceso en algún síntoma, sepa que puede volver o puede comunicarse para ver cómo proceder ante esa situación. Y el último punto, comunicación centrada en el paciente. Ejemplos sería incorporar las perspectivas del paciente como parte del proceso terapéutico, prestar atención a qué comunicamos y cómo lo comunicamos, ser abiertos, reflexivos, conscientes y receptivos a las señales verbales y no verbales del paciente, si se siente cómodo, cómoda, si no, si tiene dudas, si no tiene dudas, si está confiada o no respecto a lo que estamos realizando. Fomentar la participación del paciente y la revelación de creencias, temores y preocupaciones. Aprendizaje colaborativo, proceso que promueve la autoeficacia y la autogestión. La discusión clara y transparente sobre los riesgos y beneficios de las posibles terapéuticas y reflexionar sobre nuestras creencias y prácticas. Vamos a pasar al último tema de la clase de hoy. Espero que no se haya hecho muy pesado hasta el momento. Ya falta poco y finalizamos. Falacias en la kinesiología. En general, argumentar correctamente, sobre todo en el ámbito científico y más aún en el ámbito científico de la salud, es muy complejo, por lo que suelen cometerse errores. Una falacia es un error en el razonamiento, un argumento que parece válido, pero no lo es. Argumentar correctamente en el ámbito científico de salud no es fácil, ya que si uno entra a bases de datos científicas, por ejemplo, nos vamos a encontrar con muchos estudios que no son de buena calidad metodológica o que nosotros interpretamos su resultado de forma incorrecta o que lo queremos aplicar en pacientes que no corresponden exactamente a la muestra sobre la que la realizaron, o etcétera. Muchos ejemplos. Gracias a las redes sociales, hoy en día se pueden dar muchas discusiones y debates sobre temas como la última evidencia científica, la mejor evidencia científica, tratamientos, experiencias clínicas, herramientas terapéuticas o de diagnóstico. Esto facilita el enfrentamiento de ideas, críticas y razonamientos. Sin embargo, es posible identificar en muchas de estas ocasiones falacias lógicas, que suelen pasar desapercibidas. Cabe señalar que a veces cometemos falacias de manera involuntaria, sin tener la intención de engañar a nadie y sin ser conscientes de que estamos equivocados. En este caso podemos decir que se trata sencillamente de un error. Si luego de demostrar ese error a la persona, ésta inventa una nueva racionalización para su pensamiento, podemos concluir que sí estaba utilizando la falacia para su ventaja y no cometiendo un simple error. Vamos a ver una serie de falacias que tienen definición y características propias y ejemplos de cómo podría verse en un discurso kinésico. La falacia anecdótica es donde se utiliza como argumento una experiencia personal o un ejemplo aislado. Entonces podría ser alguien que diga: la terapia manual es buena para el dolor de rodilla porque a mis pacientes les funciona. Solamente por eso. Una falacia de falsa analogía es cuando se sacan conclusiones de semejanzas irrelevantes. Por ejemplo,
La columna vertebral es como un mástil y los músculos son las cuerdas que la sostienen. Por lo tanto, activar estos músculos es como ajustar las cuerdas del mástil y esto previene lesiones en la espalda. La falacia por apelar a la autoridad se refiere a defender algo porque quien lo argumenta o con quien lo argumentó tiene autoridad en la materia, es un experto o es alguien reconocido. Entonces podemos decir que no existe el dolor lumbar inespecífico porque Mark Laslett y Stuart McGill así lo dicen. Ambos son expertos, por lo tanto tiene que ser cierto. La falacia por apelar a la autoridad anónima se utiliza una fuente no especificada como evidencia. Entonces sería un discurso del tipo: los estudios actuales muestran que la educación en el dolor es clave para reducir el dolor crónico, sin poder compartir estos estudios o citarlos. Una falacia por apelar a la creencia común es cuando se justifica una proposición sobre la supuesta opinión que tiene la población general. Por ejemplo, la mayoría de los kinesiólogos deportivos comentan que la Theragun es una buena herramienta y si ellos la están utilizando debe ser verdad. Y la falacia por causa falsa: se llega a la conclusión de que si un acontecimiento ocurre después del otro cronológicamente, este segundo es consecuencia del primero. Por ejemplo, la degeneración del cartílago articular es la causa de dolor en la artrosis de cadera. Y sí, el proceso degenerativo articular de la cadera va a tener primeramente una degeneración del cartílago articular y por lo general luego, más avanzado el proceso, genera artrosis de cadera. Entonces podríamos creer que si se degenera el cartílago no genera dolor, aunque no sea así, simplemente por una conexión temporal. Falacia por correlación: al inferir que dos o más eventos están conectados causalmente, o sea que son uno consecuencia del otro porque se dan juntos. Por ejemplo, un paciente acudió con un dolor plantar en el pie izquierdo, le realicé liberación miofascial en la pantorrilla y a la otra sesión llegó mejor. Eso significa que la liberación que realicé en la pantorrilla es efectiva y funcionó. Y quizás no, quizás la persona iba a mejorar igual de una sesión a la otra aunque no hiciéramos nada, o quizás mejoró porque pudo hablar de su problema y le pudimos explicar que lo que le ocurre no es tan grave, y eso mismo ya realizó una sugestión y un efecto positivo que mejoró su sintomatología, sin que necesariamente la liberación miofascial en la pantorrilla haya tenido un efecto positivo. La falacia de generalización apresurada o indebida es hacer una afirmación basada en pruebas pequeñas o insuficientes. Por ejemplo, un estudio demostró que en un hombro congelado usar imaginería motora graduada, que es un tratamiento que ya vamos a ver en otras clases, disminuyó el dolor y mejoró el rango de movimiento. Por lo tanto, se recomienda hacer esto en todos los casos similares. Y acá lo único que sabemos es que la imaginería motora graduada en ese paciente particular, en ese contexto y en esa situación, fue beneficiosa y fue efectiva para disminuir el dolor y mejorar el rango de movimiento en ese paciente solamente. De ahí a que se pueda extrapolar a toda la población o a un gran porcentaje o no, no podemos saberlo solamente con esa información. La falacia mereológica, que es adjudicar al cerebro, por lo general, o a otras partes del cuerpo, pero se ve muy seguido al cerebro como órgano, atributos psicológicos que en realidad pertenecen al cuerpo en general, al organismo como un todo. Entonces podemos decir que el cerebro decide cuando el cerebro decide cuando activa la respuesta del dolor. Esto depende de la evidencia de amenaza percibida, que viéndolo sin pensar mucho parecería algo correcto, pero en realidad decir que es el cerebro el que hace una acción o realiza una acción o interpreta una acción, en realidad es incorrecto porque no podemos, hablando del cuerpo humano, no podemos hacer una categorización, una individualización de cada órgano y darle la potestad de una acción, ya que el cerebro funciona junto con el tallo encefálico, el cerebelo, la médula espinal, los nervios y el resto del cuerpo que no es necesariamente el sistema nervioso. ¿Sí? Y la falacia por la ignorancia, que se refiere a afirmar que algo es verdad
porque no se ha podido probar que es falso, o viceversa, afirmar que algo es falso porque no se ha podido probar que es verdad. Entonces podemos decir que no se ha demostrado aún que la manipulación visceral no sirva, por lo tanto es una opción terapéutica válida. Estaríamos viendo que no es, es necesario al revés. Uno, para aplicar una técnica sobre un paciente, debería poder demostrar que es efectiva, no simplemente decir: me puse a buscar bibliografía durante una semana y no encontré nadie que pueda demostrar que no sirve, tampoco pudo demostrar que sí sirve, entonces yo la aplico. ¿Sí? No vendría siendo ese el modo de proceder. Muy bien, hemos finalizado la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o incógnita que les surja, recuerden que pueden explayarla en el foro de consultas del aula virtual de la Cátedra de Técnicas Kinésicas 3, o bueno, en caso de vernos en una siguiente clase presencial, tanto conmigo como cualquier otro docente pueden hacerle las consultas que consideren. Muchas gracias.